Muy bien, Zair Mondraí, ex fiscal del Ministerio Público, abogado, especialista en derecho penal, es nuestro invitado esta tarde. Seguimos hablando con él. González López, compelido por el imperio, ya se entendía en Rampa 4 apenas unas horas después del 3 de enero con el propio director de la CIA, Joseph Ratcliffe. ¿Aló? ¿Por qué me oigo? ¿Por qué se retroalimenta mi voz aquí? Hemos estado hoy con efectos especiales, todos perturbadores, en vez de estar celebrando lo del béisbol. Pero, óyeme, Asdrúbal Chávez, para dirigir una empresa que está en Estados Unidos, país que lo tiene sancionado a él. ¿Qué clase de mensaje es ese? Y además te quiero preguntar si has podido corroborar que esto fue admitido ya por el Departamento del Tesoro, por la OFAC que lo sancionó, por el Departamento de Estado que le retiró en 2018 la visa, y no precisamente por Santo Corderito. ¿Tu opinión, Zair? No he podido corroborar, pero fíjate que yo ayer colocaba en mi cuenta X algo que llama profundamente la atención. En el caso, la gente olvida, por ejemplo, el caso PDVSA Cripto. El caso PDVSA Cripto estalló en marzo de 2023. Y allí todos los acusados se plantea que estaban en un esquema de defraudación en materia petrolera todos los años anteriores. En todos esos años anteriores, del 20 al 23, el que estuvo al frente de PDVSA fue Asdrúbal Chávez. Es decir, están los subalternos y la cabeza no está Asdrúbal Chávez no lo menciona. Entonces, ¿qué nivel de protección tiene por parte de Rodrigato que no aparece inmerso allí? Y está muy claro que no existe ninguna posibilidad de que nada de lo que está en esa acusación hubiese ocurrido sin que Asdrúbal Chávez hubiese tenido alguna participación. Pero además de eso, saquemos la cuenta. ¿Qué ha pasado con los anteriores presidentes de PDVSA? Todos presos. Sea preso, el Aizami, Nelson Martínez, bueno, el que busque, todos están presos o procesados. Él estuvo allí y además ya estuvo en Citgo, y estuvo en Citgo en gran parte del desmantelamiento del Citgo. Es decir, lo que ocurrió dentro de Citgo y lo que ocurrió también desde la perspectiva de la colocación de bonos, activos que defraudaban a la República, ocurrió con la venia de Asdrúbal Chávez, que realmente lo que había es una gran planificación para acabar con Citgo, porque se nos olvida que Citgo era el último reducto de todos los bienes que la República tenía fuera del país, porque a veces vemos Citgo solo, pero es que no nos olvidemos que Venezuela tenía refinerías en Curazao, en Alemania, tenía una cantidad inmensa de infraestructura petrolera que Chávez y Maduro fueron rematando a precio de gallina flaca, y lo peor es que el dinero nunca ingresó, sino que se lo robaron. Bueno, dentro de ese esquema estuvo Asdrúbal Chávez porque fue presidente de Citgo, fue jefe de comercialización de PDVSA, fue jefe de refinación de PDVSA, fue jefe de PDVSA. Entonces ahora lo vas a poner justamente en una empresa que tiene pende de un hilo con toda la situación en la que está, y que además están presos todos los subalternos por un supuesto esquema de defraudación en el cual él no aparece. Entonces esto nos dice, Miguel Ángel, y aquí esto es importante plantearlo, que pareciera que siempre ha tenido la protección del poder solamente por el apellido, es decir, como pareciera que es una suerte de cuota de lo que viene quedando del chavismo para decir, bueno, mira, siguen ustedes en la jugada, y lo estamos poniendo en una situación donde estamos tratando de vendérselo a los Estados Unidos para también resolver el problema interno que tienen los Chávez de señalamiento, etcétera. Vamos a ver si esto pasa, pero es deber de los ciudadanos recordar que de dónde ha estado él. Fue vicepresidente de refinación, fue diputado de la Asamblea Nacional 2015 y nunca ejerció el cargo, tampoco fue ministro de Petróleo y Minería en 14 y 15, fue presidente de PDVSA en 2020, cuando se produjo todo el caso por el cual está preso Tarek El Aizami. Fíjate que en el caso de Tarek El Aizami está preso por todo este esquema, y el presidente de PDVSA era él. Así que cuando uno hace una evaluación, digamos, muy preliminar, uno dice, pareciera que no hay alguien con menor idoneidad para tener esta función que Asdrúbal Chávez, que en definitiva por donde ha pasado
cargo que ha tenido ha dejado un caos, un verdadero caos, que le ha costado mucho a la República, porque usted se puede equivocar en una pequeña empresa o ser corrupto en una pequeña empresa, lo que sea, y no genera el daño que le ha hecho a la única empresa que, digamos, de la que depende en gran medida todo el sector económico del país y además el bienestar de la población. Entonces, esto a mí, como ciudadano, a mí me parece absolutamente inaceptable que por una cuota del reacomodo del cártel en el poder, de esta persona que tú sabes además, que todos sabemos que Delcy Rodríguez, todas estas situaciones han ocurrido con su venia y con su coparticipación, se vaya a tratar de lavar la cara, claro, o de insertar un proceso de reinstitucionalización a quien ha contribuido con la destrucción de la Pero Seir, ¿qué significa ponerle una bandeja frente a la cara de una persona tan delicada como Donald Trump? Porque es un tipo de cuidado, Donald Trump. Quien venga a negar eso está desubicado completamente en este mundo, ¿no? Nada más y nada menos que el nombre, el apellido y el prontuario de un capo de semejante magnitud para la historia de corrupción, de explotación, en fin, de vínculos del dinero de petróleos de Venezuela con las economías criminales que se dieron la colita en todo esto en distintas partes del mundo y particularmente en el circuito del dólar dentro de los Estados Unidos, donde hay testaferros, donde hay cuentas congeladas, donde hay dinero protegido. ¿Qué significa ponerle eso enfrente a Donald Trump? Y luego, si fuese el caso, si Donald Trump lo admitiera, ¿qué significa eso? Bueno, en principio, ¿qué significa? Que hay un lobby importante de gente que está trabajando muy intensamente para tratar de que este tipo de fichas se mantengan, digamos, vigentes y venderlas como potables o convenientes a los intereses de los Estados Unidos. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Desde mi perspectiva, hay una gran cantidad de gente allegada al poder en los Estados Unidos que a quien pudiera interesarle poco en la transición hacia la democracia, sino le interesa mucho tener a figuras que le son funcionales y se están trabajando en eso. Fíjate las recientes revelaciones sobre el tema de la transición en Venezuela y lo que tuvieron que ver empresas petroleras, etcétera, que ya es del dominio público. Esto es una demostración de ese tipo de cosas. Y entonces podemos, digamos, tener ingenuidad. Yo creo que el trabajo político que hay que hacer ahorita es justamente contrariar ese tipo de cosas y llevar la información suficiente, fundada, que le permita la toma de decisiones también con más de una mirada a la administración de los Estados Unidos, porque esto es un momento, digamos, donde los altos intereses se está jugando nada más y nada menos que la posibilidad de una transición política, y eso con estos maleantes al frente, pareciera que se ponen bastante más difícil, sobre todo porque son a quienes menos les interesa esa transición. A quienes menos les interesa son estos que están más embarrados, están en una situación muy complicada. Por favor, quisiera que calificaras este asunto que ha sido tan escandaloso en las últimas horas de una carta dirigida a Diosdado Cabello por Ernesto Villegas, separándose de toda militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otra organización para seguir adelante en la postulación que ya está clara en documento definitivo de los postulados, ¿no?, a la Defensoría del Pueblo. Y por favor no dejes de mencionarme lo que constituye como noticia y como alcance o significación el hecho de que Larry DeVos sí se postuló siendo el interino en la Fiscalía, cosa que no hizo para la Defensoría Tarek William Saab. Ojo, sí lo hizo Tarek William Saab. ¿Cómo así? No pasó. Lo rechazaron. Lo hizo el viernes a las 3:30 de la tarde, visto por gente que estaba allí y me llamaron y me lo explicaron. De hecho, hoy lo voy a hacer público en mi cuenta de X. Tarek William Saab llevó su documento para postularse a la Defensoría del Pueblo el último día a las 3:30 horas de la tarde, cuando una gran cantidad de personas estaba allí en la postulación del Ministerio Público y me lo avisaron. Y fue además con su séquito de directores, creyendo que esto pasaba. No salió en la primera lista. Es decir, todavía
apostaba a que podían dejarlo en la Defensoría del Pueblo, y eso lo ves de los últimos discursos de apariciones públicas que están en las redes de la Defensoría del Pueblo, búscalos, donde está diciendo que viene a transformar la Defensoría del Pueblo que él mismo destruyó, bueno, que fue partícipe de su destrucción, él mismo lo está diciendo. Entonces nos sorprendió sobremanera cuando sale la lista y no aparece, o sea, habiendo entregado los documentos, lo que quiere decir que ¿qué van a hacer con Tarek William Saab? ¿Qué van a hacer con Tarek William Saab cuando salga de la Defensoría del Pueblo? Porque, digamos, es una papa caliente para este cártel, por toda la información que maneja. Pero ya que te llamaron y te contaron que a las 3 de la tarde del viernes, que era el último día, se presentó con su séquito para tratar de formalizar su postulación, ¿no te contaron quién lo rebotó y por qué? ¿Bajo qué argumento lo rebotaron? No, me dijeron que lo recibieron y recibieron su documentación y todo. Claro, pero luego ¿qué fue lo que ocurrió como para que no lo publicaran en el listado? La única forma es que haya habido una orden de, por supuesto, que les diría en el país, en este caso de los Rodríguez, decir, no, tacha eso, digamos, pero es una situación de que se, digamos, hizo el intento del trámite. Hizo el intento del trámite y al parecer lo hizo convencido de que podía, digamos, lo podían dejar, ¿no? Y en el listado no aparece. Larry de Boves sí aparece acá, entonces meten a Ernesto Villegas, pero esto es una vieja práctica, Miguel Ángel. Cuando eligieron los magistrados del Tribunal Supremo en el 2015, respecto a los cuales yo presenté un recurso de nulidad contra esa elección en la sala político-administrativa, en la sala constitucional, diciendo que era inconstitucional, que la mayoría de los magistrados que fueron electos habían renunciado al PSUV, varios de ellos, una semana o 2 semanas anteriores a la elección. Eso había ocurrido. También ocurrió en el caso de Tarek William Saab, cuando venía de ser gobernador del estado de Anzoátegui, renunció e inmediatamente dijo, ya yo no tengo militancia política. Eso es lo que están haciendo con Ernesto Villegas, que además he expuesto yo en mis redes todo el historial que tiene de negación de violaciones de derechos humanos y además de algo que te interesa mucho a ti, Miguel Ángel, que es la persecución a la prensa mientras ha sido ministro de Información, mientras el periodo de él como ministro de Información ha sido uno de los más oscuros en materia de libertad de expresión en Venezuela, sin que haya levantado la voz ni haya dicho nada. Por el contrario, hay varias declaraciones ante organismos internacionales donde Ernesto Villegas ha dicho que en Venezuela hay una vigorosa libertad de prensa y libertad de expresión, y en el 2017 negó las muertes de los estudiantes y los manifestantes a manos de la policía y de los colectivos, negó el caso de Juan Pablo Pernalete, que también se ha hecho viral en estos días. Es decir, es difícil que haya alguien menos calificado para el cargo. Mira, la gente de la ONG Provea ha pedido que se haga público un baremo para que realmente todos vean las credenciales de todos cuantos se postularon y vean cuáles son los criterios que conllevan a la selección del defensor y del fiscal. Si no se cree ese baremo, si se hace a puertas cerradas, si terminan personajes como estos que estamos mencionando, designados en la Fiscalía y en la Defensoría y en otros cargos y tal, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué sumario le pondrías tú a esa nota de prensa que deberíamos publicar? Bueno, el cártel en resistencia, Miguel, esa es la nota y eso yo lo he dicho, una de las mediciones o de los signos más importantes que vamos a tener es el poder ciudadano. Al colocar en el poder ciudadano a figuras que sean abyectos protectores del sistema, está muy claro que los Rodríguez lo que pretenden es una guerra de resistencia contra la gente y contra cualquier interés de redemocratización. Ya ellos saben lo que es el peligro que comporta tener un ministerio público autónomo. Ya digamos, eso ya por ese riesgo no van a pasar, y mucho menos una Defensoría del Pueblo que pueda señalarlo. Fíjate que a última hora, cuando uno ve la lista, hay gente muy valiosa postulada a la Defensoría del Pueblo. Qué raro que viene de un cargo que además es incompatible desde el punto, si uno busca la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, su trayectoria es incompatible con el cargo. Primero por la militancia política, por la falta de autonomía, como lo dice, y dice además que es incompatible con cualquier otra función pública que se haya estado ejerciendo desde el ejercicio del poder. Lo dice la misma ley. Y además tienes que tener una probada trayectoria en materia de defensa
defensa de derechos humanos. Dígame alguien, ¿dónde está la probada trayectoria de Ernesto Villegas en materia de defensa de derechos humanos? No, jamás ha levantado la voz por un preso político, jamás ha dicho nada a favor ni siquiera de un derecho ambiental, de un derecho de ningún... Es más, Provea... Pero ya va, chico, actualmente es el presidente del Movimiento por la Convivencia y la Paz, en la que hace vida común, en un gesto de Delcy Rodríguez de gran apertura, con la gran Indira Urbaneja, el gran Ricardo Cusano y otros grandes del momento. Por favor, no le quites el mérito. Bueno, tanto es que cuando, nada más te doy un ejemplo, cuando Provea plantea que hay que exponer un baremo, no solo Provea, también Acceso a la Justicia y otras ONG que no lo van a hacer, porque es que no lo han hecho nunca, estuve recordando que él llamó, en una oportunidad Provea denunció que el régimen había acusado que en manifestaciones públicas se habían quemado los CDI. Eso se determinó que no era cierto. En una investigación que hizo Provea dijo, no es cierto que los manifestantes hayan quemado los CDI. Hay una declaración de Ernesto Villegas que dice que Provea hace parte de una campaña del fascismo de la derecha para desacreditar. Bueno, si hay alguien que jamás podrá ser acusado de fascismo, es justamente Provea, que ha defendido históricamente de derechos de quien sea. Sí. Defendió inclusive a Chávez, defendió a Taregulia Saab en el 2002. Es decir, ha mantenido una línea de rectitud que es incuestionable. Bueno, y les dijo que eran parte del fascismo de la derecha. En esa declaración, búscalo, y Provea sacó un comunicado diciendo que era una absoluta desproporción la acusación que tenía Ernesto Villegas. Bueno, ese es el que pretenden que va a defender a los venezolanos. Yo saqué una nota, un video diciendo, no me defiendas, Villegas, porque si vamos a tener a alguien con esa calaña, se mantiene la postración de la Defensoría del Pueblo, que ha sido un gran elefante blanco, habiendo nacido a partir de una promesa constitucional muy interesante. Muy bien, te agradezco mucho, Zair, que hayas conversado con nosotros, pese a todos los tropiezos tecnológicos que tuvimos, pero son procesos que están ahí desarrollándose y a los cuales hay que mantenerle monitoreo hora a hora. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Bien, abogado penalista, ex fiscal del Ministerio Público, ustedes lo han escuchado, paren la oreja, vayan sacando sus propias conclusiones a medida que se vayan concretando los hechos, ¿no? Les había dicho al comienzo que era una bola, un rumor lo del nombramiento de González López, y vamos a verlo nuevamente, por favor, en pantalla. Ciertamente lo confirma la propia Delcy Rodríguez. Informo al país que hoy he designado al general en jefe Gustavo González López como ministro del Poder Popular para la Defensa. Y ustedes se preguntarán con mucha razón. Aquí dice, y agradecemos a Padrino López su lealtad a la patria y por haber sido durante todos estos años el primer soldado en la defensa de nuestro país. Menos mal. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso de honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas. ¿Y para dónde lo enviarán? ¿Para dónde lo enviarán? Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con más. Hay mucho más de la entrevista. El tiempo perdido lo vamos a recuperar. Vamos a hacer el programa completico. Ya venimos.